Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de qué son los objetos de aprendizaje y cómo se usan. Los objetos de aprendizaje pueden tener como nombres OA de objeto de aprendizaje, ODA también de objeto de aprendizaje, Learning Objects en inglés, LO, Learning Content Object o LCO, y nuestro favorito pues es el OA, el objeto de aprendizaje, que es el más común. Vamos a pensar que los ambientes virtuales son escuelas vacías que se pueden rellenar con alumnos, profesores, administradores, cursos, diseños instruccionales, pero sobre todo se rellenan con objetos de aprendizaje que vamos a dividir entre recursos y actividades. Un objeto de aprendizaje es un archivo digital que generalmente tiene un objetivo de aprendizaje único. Por ejemplo, este video es un objeto de aprendizaje cuyo objetivo de aprendizaje único es explicar qué es un objeto de aprendizaje. Es autónomo, es decir, funciona por sí mismo sin necesidad de la plataforma o sin necesidad de tener atrás al instructor. Es interoperable con un ABA. ¿Qué significa esto? Que podemos incrustarlo en el ambiente virtual y va a ser funcional dentro del ambiente virtual con distintos grados de funcionalidad, como vamos a ver. Y generalmente se recomienda que tenga una mínima o nula contextualización. Por ejemplo, si yo ahorita hablo de que estamos en la pandemia, en la contingencia, en el COVID-19, le estoy dando contextualización y a lo mejor dentro de un año, dentro de 2 años, pues eso ya no va a ser cierto. Entonces, lo mejor es que no tengan contextualización. ¿Qué otros atributos es deseable que tenga un objeto de aprendizaje? Es deseable que tenga metadatos. ¿Qué son los metadatos? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo se llama? ¿En qué lo hizo? Etcétera. Esos son los metadatos de un objeto de aprendizaje. Es necesario también que tenga información de calidad, que si nosotros extraemos información para hacer ese objeto, la extraigamos siempre de sitios confiables y de altísima calidad. Es deseable que sea arbitrado, es decir, que más de una persona lo revise para ver su funcionamiento adecuado y su contenido. Y se recomienda también que el contenido y el formato estén separados. Eso lo vamos a explicar un poco mejor en los estándares, pero la idea general es que el contenido puede ser de cierta manera y se le puede variar la forma sin necesidad de que se altere el contenido. ¿Qué atributos va a generar si nosotros tenemos los atributos básicos y los atributos deseables? ¿Qué atributos se van a derivar en un objeto de aprendizaje? Por ejemplo, va a ser accesible. ¿Por qué? Porque si tiene metadatos, yo lo puedo buscar por palabras clave, por título, por autor, por fecha, etc. Entonces va a ser accesible. Va a ser adaptable. Como no le voy a poner contexto, puede adaptarse a diferentes contextos. Tiene un costo mínimo, como es pequeñito, su costo de producción es bajo. Es durable en la medida en que no lo contextualicemos y que el contenido no cambie. Es flexible porque lo podemos reorganizar con diferentes objetos de aprendizaje dentro de una plataforma y puede tener distintas funcionalidades. Es granular porque es pequeñitito y entonces eso nos permite que podamos armar diferentes cosas con él. Es portable porque podemos llevarlo de una a otra plataforma. Es reutilizable porque podemos usarlo en un grupo con una función, en otro grupo con otra función, el próximo semestre en el mismo grupo, etcétera, ¿no? Y finalmente va a ser un objeto de aprendizaje de alta calidad. Habíamos dicho como metáfora para el ambiente virtual de aprendizaje que podemos tener la base de un Lego y sobre esa base tenemos una infinidad de formas que podemos construir. ¿Qué son los bloques que vamos a usar para construir? Son los objetos de aprendizaje. Estos bloquecitos que semejan los bloques de Lego son los objetos de aprendizaje. Y vamos a pensar que las entradas y salientes que tiene el objeto de aprendizaje es el estándar de interoperabilidad.
el estándar que me permite armar objetos con ambiente virtual. ¿Con qué se hacen los objetos de aprendizaje? Bueno, se pueden hacer con el propio ambiente de aprendizaje, como vamos a ver con Moodle o con Brightspace o con Modo o con Canvas o con Google Classroom. O se pueden hacer con software de terceros como H5P, JClick, HotPotatoes, Quandary o Exe, que son software gratuito, pero también se pueden hacer con iSpring, Camtasia, Captivate o Articulate, que son software de costo. Con eso se pueden hacer los objetos de aprendizaje y se pueden llevar a las plataformas o ambientes virtuales. ¿Qué es eso de los estándares? Bueno, tenemos dos grandes estándares para los objetos de aprendizaje. Uno es el estándar de metadatos. Ese estándar generalmente se maneja el estándar Dublin Core y con ese estándar vamos a colocar los metadatos que van identificando nuestro objeto de aprendizaje. Pero también tenemos un estándar para conectar objetos de aprendizaje con ambiente virtual, que puede ser el estándar SCORM o el estándar IMS. El estándar SCORM tiene la ventaja de que absorbe las calificaciones, fechas y horas límite y podemos nosotros controlarlo aunque el objeto sea hecho por un tercero. El estándar IMS perfectamente funciona, los usuarios lo pueden utilizar sin problema, pero no permite guardar ni calificaciones, ni ponerle fechas y horas límite, ni registrar qué hizo el usuario con ese objeto. Entonces, generalmente acudimos al estándar SCORM. Los objetos de aprendizaje pueden estar desordenados, pueden estar en un repositorio, pueden estar en una computadora de una persona, pueden estar en una memoria USB o pueden estar ordenados con un diseño instruccional atractivo. Eso es lo que buscamos con el ambiente virtual, ordenar los objetos de aprendizaje para que tengan un diseño instruccional atractivo. ¿Qué conviene más? ¿Hacer los objetos de aprendizaje con un ambiente virtual como Moodle o hacerlos con otro software? Las dos cosas tienen sus ventajas y sus desventajas. Hacerlos con Moodle hace que todo fluya sin ningún problema, que nada se atore, que todo se registre muy bien, pero hacerlos con otro software pues nos permite que guardemos esos objetos y los llevemos a otro ambiente virtual sin ningún problema. Entonces, cada cosa tiene su ventaja y por lo tanto, pues veremos las dos. Gracias.